Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se encarga de analizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Recuerden escucharnos los miércoles y los fines de semana. Como es costumbre, hoy les traemos un recorrido con análisis, reflexiones, lecturas de nuestro acontecer nacional. Mi nombre es Juan Pablo Conto, anhelando el regreso de Santiago Rivas a los micrófonos de este espacio y de los souvenirs con los que seguramente está llenando su maleta. Sean todos y todas bienvenidos. En este episodio arrancamos con nuestro acostumbrado repaso. En Cosas de Petro hablaremos del llamado otra vez a las plazas, a las calles, buscando el apoyo popular a las reformas que ya están en juego y a las que se vienen. También del apoyo y crítica a la vez del presidente de la denuncia de la representante de la Cámara, Catherine Jubinao, que aseguró estar siendo grabada de manera ilegal. Pasaremos a conversar sobre la posición de la bancada de senadores de En Marcha, el partido político que lidera el exministro del Interior Juan Fernando Cristo frente al gobierno Petro. También de la violencia en el Cauca, qué está pasando, qué sabemos. Y del borrador que tiene listo el gobierno para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó a Colombia reparar económicamente a las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica UP. Y cerraremos el repaso con las recomendaciones de Amnistía Internacional con los refugiados en Colombia, el agarrón de Quintero, el alcalde de Medellín, y viendo si se le está dañando o no el caminado Oviedo en sus pretensiones de llegar al Palacio Líbano. Luego pasaremos a 2 temas gruesos, haremos un repaso por las últimas noticias que arroja la JEP e intentar entender una vez más el panorama más grande de lo que está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz. También les explicaremos cuál es el lío con los pasaportes y terminaremos con un pedazo, un abrebocas de una entrevista que tuvimos con Indepaz sobre una publicación que plantea reflexiones profundas alrededor de los pueblos indígenas latinoamericanos y el derecho internacional. La entrevista completa no se la pierdan la próxima semana. Arranquemos. Empezamos con nuestro repaso de la mano de Juan Diego Barrera, politólogo y periodista. Juan Diego, bienvenido a Capital Político, ¿cómo está? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar acá. Bueno, el recorrido es extenso, pero vamos a hacer un ping pong como se ha popularizado en redes, o lo vamos a intentar, pese a la dificultad muchas veces que tenemos en este podcast de hacer cosas sucintas. Pero entonces empecemos con el llamado de Petro a las calles. ¿Cómo ha sido ese llamado? Porque salió primero en un comunicado de FECODE, luego en un video, luego en una invitación que hizo el mismo Petro. Pero sí, ¿qué podemos decir de la manera como se ha dado este llamado y a qué es este llamado? Bueno, el presidente ha estado llamando a las calles este 27 de septiembre dentro de lo que ha llamado un carnaval por la vida, que busca desmarcarse como de la lógica de apoyo y movilización y ponerle este tono como más de fiesta y celebración, de que haya un gobierno, comillas, en función de las políticas que apoya el grueso de la población. Pero claramente pues es un llamado de apoyo y de hacer un gesto simbólico de fuerza que muestre que hay unas personas interesadas en que salgan adelante las reformas propuestas por el gobierno, en particular teniendo en cuenta los 2 intentos recientes que han habido de establecer prohibiciones para que los maestros se movilicen y de crear unos bonos para estudiar en colegios privados. Creo que son las 2 grandes coyunturas que más han generado como esa vinculación directa de FECODE y esta preocupación de ese sector y esa iniciativa para participar en este carnaval por la vida. En particular, suena como una apuesta arriesgada. Yo he asistido como observador, como periodista, a algunas de estas movilizaciones recientes en pro y en contra del gobierno, y se ve en las calles al menos un desgaste de esa intención de participar del espacio público y de las movilizaciones en pro o en contra. ¿Qué ha dicho la oposición? La oposición justamente resalta esta idea de que está mal que Petro convoque a las calles por todo y que busque la movilización por la movilización en sí misma. Juan Diego, ¿y cómo ve usted este llamado?
¿Qué tanto en realidad siente que le puede contribuir a impulsar las reformas a Petro? Suena una apuesta bien arriesgada, sobre todo teniendo las elecciones de octubre tan encima. Es un momento en el que, de salir mal, la cantidad de personas que asistan a esta convocatoria puede significar un resultado que muestra debilidad en las campañas del pacto histórico y de ese apoyo, de esa voluntad de ir esa milla extra para presentarse en las calles. Y ha sido pues la continuación de una misma propuesta de buscar ese gran momento de fuerza que vimos representado en los estallidos sociales de los años pasados, y que sea de alguna manera representativo de cuánto habría de castigo popular a que no se dieran esas reformas en las calles, pero realmente es una apuesta muy arriesgada teniendo en cuenta los resultados de esas convocatorias pasadas. Sigamos, pasemos a un siguiente tema. ¿Qué fue lo que pasó con Catherine Jubinado y Monsalve? Que además Catherine Jubinado terminó recibiendo como el apoyo de Gustavo Petro y al mismo tiempo como un regaño. Sí, total, total. La congresista Jubinado pues denunció que en varios medios afines al gobierno y sobre todo como estos grupos de redes sociales se había filtrado unos audios en los que ella decía que solo planeaba estar 16 años en el Congreso para después hacer como Fajardo, y estas son palabras textuales de ella, e irse a ver ballenas frente a la playa. Ella respondió a todas estas acusaciones diciendo que la fiscal Monsalve había violado su intimidad y un voto de confianza para estar en su casa teniendo una conversación amena, y había editado unos audios y los había filtrado con mala intención para hacerla quedar mal. Sin embargo, pues la fiscal respondió publicando el video sin ninguna edición, en el que se ve que es pues una conversación de amigas realmente sentadas en un sofá, hablando carreta como de cuál es el propósito de cada una, y se ve que es en un tono muy ligero y algo no muy serio. Y la fiscal también respondió diciendo que estas acusaciones de que ella había de mala fe editado unos videos para dañar su nombre, pues eran injuria y calumnia. Detrás de eso, según la congresista Huinao, está el hecho de que supuestamente había recibido la alerta temprana hace 2 semanas de que se iban a filtrar esos audios, después de que arrancara el trámite de la subcomisión que se creó para hablar de la reforma a la salud, que fue un proyecto que ella apoyó, eh, para encontrar maneras de conciliar entre los partidos algunos de los puntos que no los tenían tan felices al respecto, y fue algo que generó muchísimo rechazo por parte del gobierno porque dijeron que pues, la reforma a la salud realmente sí se ha conciliado con muchísimos sectores, y que decir que había una terquedad al respecto era lo terco, y que era obstinado y cerrarse a las puertas de pues una reforma para ellos muy necesaria. Luego Petro pues sale a responder a un mensaje de Juinao en el que rechaza que el gobierno utilice este tipo de tácticas para presionar a sus intereses, y dice, por un lado, que no va a ser en su gobierno que se persiga y se chuse a los congresistas como sucedió con él mismo, y resalta como una calumnia ese tipo de ataques. Bueno, y al final, Juan Diego, entonces, ¿alguien debe responder por esa interceptación o por esa filtración? Sí, pues de lado y lado ya aparentemente van a empezar procesos legales, la una pues acusando a la otra de hacer injuria y calumnia contra pues una fiscal y contra el gobierno por acusarla de todos estos procesos de supuestamente presionar a que no se diera esa subcomisión echándole agua sucia encima, y la otra se sostiene en que hubo una edición con mala intención de una grabación. Dijo eso sí que retractaba las acusaciones de que hubiera violado su intimidad, pues era muy difícil que no fuera de esa manera porque pues el video claramente es voluntario. Vamos con la bancada de senadores de March, el partido político que lidera el exministro del Interior Juan Fernando Cristo. Esta bancada se reunió este jueves para definir cuál va a ser su postura frente al gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué se decidió? ¿Qué se dijo en esa reunión? Bueno, Juan Fernando Cristo dice que hay un descontento general al interior de su partido, sobre todo respecto al tema de seguridad en Colombia,
respecto a esta oleada reciente de atentados de la que hablaremos más adelante y de la política de paz total, y decidieron que van a declararse en independencia del gobierno. Hay que tener en cuenta que es un partido que no es tan numeroso dentro del Congreso, son tres asientos. Sin embargo, pues es importante verlo dentro de la tendencia de lo que ha sucedido en el legislativo. Es el tercer partido que deja la coalición de gobierno formalmente a través como del proceso oficial de declararse en independencia, detrás de la U y de el conservador. Y según esto que usted dice, entonces, ¿qué tanto puede impactar esto a Gustavo Petro? Yo creo que es una movida que tiene más que ver con el posicionamiento del partido mismo de cara a las elecciones, ya que es un partido que va a participar dentro de los comicios de octubre, que con las reformas en sí o los procesos de las iniciativas legislativas que tenga el gobierno en el Congreso, ya que no es tanto peso realmente el que puedan tener en unas votaciones para apoyar un proyecto u otro. Y volvamos a Petro porque vuelve y tiene problemas con sus ausencias. Cuénteme sobre las agendas no cumplidas. Bueno, hoy 22 de septiembre se supo que Gustavo Petro no iba a atender a ninguno de los compromisos que tenían el día, que eran además compromisos bastante vistosos. Eran cuatro. Uno era el evento que iban a hacer en la Cámara Ardiente por Fernando Botero en el Congreso, donde tenía agendado pues un discurso. Otro era la cumbre P4G, que es un espacio en el que se habla de sostenibilidad y crecimiento económico. También una reunión privada con gobernadores y una reunión de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía y Gas. No hay razón por ahora que hayan aducido de por qué no va a participar en estos espacios. Se rumorea que tiene que cumplir con algún compromiso personal en Barranquilla, pero no hay nada claro al respecto. Y pues se suma a una larga lista. Según la silla vacía, pues tengo anotado que para el 24 de julio ya hablábamos de 82 ausencias de este tipo. Esperaremos a ver si hay algún motivo para estas nuevas agendas no cumplidas. Por otro lado, el gobierno ya tiene listo un borrador del decreto para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó a Colombia reparar económicamente a las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica UP. La sentencia se conoció en junio de este año y le puso punto final a un proceso judicial que duró 28 años. ¿Qué dice este documento? El documento es muy breve realmente y simplemente estipula que se va a crear una comisión que haga dos cosas. Por un lado, identificar y confirmar el grado de parentesco entre las personas que se presenten para acreditarse como víctimas. eh, y por el otro, definir una tabla de honorarios que van a ser como los montos de reparación económica que van a hacer a los familiares de las víctimas del genocidio de la UP, que en total son 6.528. Esa comisión va a estar compuesta por tres personas, un representante del Estado, un representante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un representante del demandante, que pues es el grupo de víctimas de la UP. Y pasemos a hablar de la violencia en el Cauca. ¿Qué está pasando? ¿Qué sabemos? Supimos esta semana que el Estado Mayor Central, la disidencia liderada por Iván Mordisco, que es la misma que no se acogió al acuerdo de La Habana / el acuerdo del Teatro Colón, iban a sentarse ahora sí a una mesa de diálogos. De esa mesa de diálogos se ha hablado casi que a lo largo de la duración del gobierno y hasta ahora se concreta fecha y lugar. Ellos pueden participar de un diálogo de paz legalmente justamente porque no se acogieron a ese acuerdo de paz de La Habana y por ende no son considerados reincidentes ni traidores de ese acuerdo. Y por ello se van a sentar desde el 8 de octubre en Tibú, es decir, en el Catatumbo, en lo que será uno de los primeros diálogos que hay en mucho tiempo al interior del territorio nacional con un grupo armado. Han habido muchísimos ataques a distintas poblaciones en el Cauca desde entonces, a pesar de que ese anuncio de sentarse a la mesa vino acompañado del anuncio de un compromiso de un cese al fuego por 10 meses, casi que apenas que se pudiera cuadrar los procedimientos de verificación. Esos ataques han sido el más notable de ellos en el corregimiento de Timba, en el municipio de Buenos Aires, que dejó 2 civiles muertos. Fue un carro bomba contra
estación de policía, y hubo también explosivos en Suárez, en Santander de Quilichao y en Jamundí. El presidente Petro dijo que no creía que esto fuera una estrategia de posicionamiento en el sentido que vemos normalmente cuando van a empezar alguna mesa de diálogos, que siempre suceden como atentados, ataques, alguna forma de hacerse ver y posicionarse como más grandes de cara a la importancia y como al poder de negociación y la urgencia que hay de desmovilizar estos grupos armados, sino que lo interpreta como una venganza por una suerte de operativo que ha adelantado el ejército, que se llama la Operación Trueno, en el cañón del Micay. Micay es un municipio en Cauca que está justamente al lado de todos estos municipios atacados. Y según Petro, pues ha sido uno de los corazones de la siembra del cultivo de coca y el ejército ha decidido entrar con todo desde agosto allí y estos son pues las represalias. Amnistía Internacional advirtió este jueves que el número de venezolanos reconocidos como refugiados en Colombia hasta junio pasado es bajo si se compara con la cifra total de migrantes que hay en el país. ¿Cuáles son las advertencias y por qué esta es una situación compleja que amenaza los derechos humanos de los migrantes? Bueno, en ese mismo informe de Amnistía Internacional hacen un recuento de cómo es la distribución demográfica de esa migración venezolana en Colombia. Ellos calculan que son casi 2.500.000 venezolanos que están en Colombia, que componen el 93% de los extranjeros en nuestro país y el 40% de la migración venezolana está ubicada en Colombia, mejor dicho. Dentro de esa gran ola de migración, ellos tienen registro de 47.796 solicitudes de asilo y de reconocimiento como refugiados, de las cuales solo se han otorgado 1.367. Pero hay que tener en cuenta que ahorita está rigiendo el estatuto temporal que se hizo en el gobierno pasado para atender la crisis migratoria y que cobija a 1.627.000 de estos venezolanos. Es un estatuto que permite muchas de las cosas que permite el estatus de refugiado, es decir, trabajar, es decir, la garantía de no ser devueltos, por ejemplo, por no tener papeles oficiales a su país, pero Amnistía Internacional considera que la manera en la que está redactado ese estatuto, el límite de tiempo a 10 años, proceso para solicitar ser cobijado y su demora burocrática, pues, no es lo suficientemente efectivo y en muchos casos es ambiguo y ha significado violación a derechos humanos de muchas de estas personas, por lo cual piden que se acelere más bien esa ruta de formalización de su estadía aquí, de declaración como refugiados, de tal manera que no haya lugar a esos matices que quizás permite el estatuto. Bueno, Juan Diego, últimas dos. Cuéntenos cuál fue el agarrón del alcalde de Medellín, Quintero, con el concejal Sebastián López. Bueno, el alcalde de Medellín viene señalando que el uribismo está detrás de un gran desfalco en la ciudad. Él dice que a través de 20 años de acuerdos políticos que rodean como los contratos que se han hecho contigo y con UNE, que tienen que ver con Hidroituango, con Orbitel y con otras situaciones institucionales, se ha vaciado las arcas de el distrito en 20 billones de pesos, que comillas se han robado. Él fue a presentar la denuncia y se encontró con Sebastián López, que es un concejal del Centro Democrático, y en ese momento tuvieron un intercambio de palabras fuerte en el que pues resaltó esta cita que está girando por ahí de me voy para no pegarle, y fue esta actitud de un poco de enfrentamiento y de decir que el uribismo pues está ocultando este gran entramado de corrupción que él viene a denunciar. Entonces, pues fue este gran momento de choque y de tensión frente a todas las cámaras posibles en el Consejo. Y por último, Juan Diego, el Consejo Nacional Electoral rechazó las pruebas que presentó el candidato a la alcaldía de Bogotá, Oviedo, para defenderse contra la demanda que busca revocar su candidatura. Pero bueno, primero recuérdenos cuál fue la demanda y de paso por qué le rechazaron las pruebas. Bueno, Juan Daniel Oviedo aparentemente suscribió un contrato de arrendamiento con el Fondo Nacional de Garantías en junio para una de las oficinas, las sedes de campaña con la que iba a llevar a cabo su contienda electoral.
pero pues claramente la ley dice que no se pueden suscribir contratos con entidades públicas un año antes de lanzarse algún cargo de elección popular. Y el Consejo Nacional Electoral pues dijo que la documentación que él presentó pues era improcedente y no era relevante para el estudio de si efectivamente con ese contrato se estaba violando la ley, porque pues hablaba de las causas de por qué la sede de esa campaña tenía que ser ahí, por qué tenían que ser oficinas en ese edificio específicamente, cuál era el proceso de contratación y por qué se había demorado tanto. No aceptaron esos detalles que él presentó y pues seguirá el procedimiento y veremos pues qué pasa de acá a octubre. ¿Y qué ha dicho Oviedo? ¿Y qué opina usted? ¿Se le está enredando el camino al Palacio del Líbano? Pues qué análisis hace bajo este panorama. Sí, pues no es muy clara cuál es la salida que tenga ahí. Digamos que la acusación es muy directa. Hay un contrato con una entidad pública antes del tiempo, pues dentro del tiempo en el que no se podía, punto. Y pues él claramente como candidato pues sostiene que no es así, que pues todos los candidatos, si no estoy mal en este momento, están atravesando algún proceso en el Consejo Nacional Electoral de potencial inhabilidad por X o Y razones. Justamente esta semana pues Gustavo Bolívar quedó exonerado del suyo, que lo señalaba de haber renunciado a destiempo al Senado para poderse lanzar. Entonces pues Oviedo sostiene que pues van para adelante y continúan porque claro, ese es el discurso que hay que mantener, pero no es muy claro en esta situación en la que pues es un documento firmado en una fecha en la que no se podía, pues no es muy clara cuál Ok, es la vía de escape. pues estaremos pendientes de esto, Juan Diego. Muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Político y sin duda pues espero que haya una próxima. Muchísimas gracias. Mamá, papá, ¿me has visto triste o alejado? Puede ser que me estén haciendo bullying o que tal vez tenga algo para contarte. Necesito momentos para hablarte y desahogarme sin que me juzgues. Porque muchas veces el bullying lo podemos detener si lo hablamos. Amix, date cuenta. Eso también es bullying. Digamos no más bullying en Eureka, tu canal. Vamos con nuestro siguiente bloque, que se lo dedicaremos a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que ha sido noticia en estos días. El Fondo Ganadero de Córdoba, uno de los responsables de despojar más de 40.000 hectáreas de tierra a lo largo de 58 veredas en Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, que comprende a la subregión de Tulapas en el Urabá y que se ha vuelto emblemático en la justicia, volvió a sonar ante los estrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde este 19 de septiembre se adelantó una audiencia reservada para este. Hubo en este espacio conclusiones muy fuertes, como que en un auto de la jurisdicción se llegó a decir que entre 1997 y 2005 la subregión de Tulapas se convirtió básicamente en una base paramilitar deshumanizante al servicio del despojo por los intereses de los poderosos grupos empresariales. Además, la JEP advirtió a los ganaderos que están ante la JEP que sus relatos tienen que ser exhaustivos y en favor de la verdad para las víctimas o su salida de la jurisdicción es inminente. Y esta semana estuvo presente una audiencia de ajuste de régimen de condicionalidad llevada a cabo en la jornada del 19 de septiembre. Además, también tuvo lugar la audiencia en Yopal, Casanare, en la que 21 militares aceptaron su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad por asesinar a 303 personas y presentarlas como bajas en combate. En estos 3 días se revelaron detalles que evidencian la organización criminal que se implantó en la brigada 16 del ejército. Hubo declaraciones que marcaron esta audiencia, como las del general en retiro, Henry Torres Escalante, quien reconoció su responsabilidad de los mal llamados falsos positivos, y algo que sigue generando reacciones en el ámbito político. El expresidente Álvaro Uribe, por ejemplo, reaccionó al pronunciamiento de Escalante asegurando que durante su gobierno se atendieron todas las quejas sobre violaciones a los derechos humanos. Dijo además, entre otras cosas, que el diseño de la JEP estimula en aras de la libertad reconocer incluso delitos no cometidos. Su intervención también generó una reacción desde la Jurisdicción Especial para la Paz, que a través de su presidente, el magistrado Roberto Vidal, invitó al exmandatario para que conociera el avance de las investigaciones y aportara la verdad.
Le cito aquí, dijo: la JEP tiene abiertas sus puertas para que haga parte. Uribe respondió a esta invitación a través de sus redes sociales rechazándola y dijo que no reconoce a la JEP y que se limitará a enviar un informe que ya le presentó al padre Francisco de Rux, quien fue presidente de la Comisión de la Verdad. Además de esto, los 10 excomandantes del Comando Conjunto Central de las FARC fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz por el caso 01 relacionado con la toma de rehenes, secuestros, entre otros. Debido a esto, los antiguos miembros del extinto grupo subversivo compartieron una carta en la que aceptaban su responsabilidad en los actos descritos por el tribunal. Esta será la primera de 7 imputaciones regionales por secuestro que hará el tribunal, con lo que busca mostrar sus avances en esta labor. Además, tras casi 8 horas de audiencia en la que se escuchó a la Fiscalía, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a integrantes del Partido Comunes y a miembros de la sociedad civil, la sección Ausencia, Reconocimiento de Verdad SAR de la JEP profirió 4 órdenes al gobierno y al ente acusador de cara a enfrentar el asesinato de excombatientes de las FARC. Hoy estamos con la profesora de carrera académica de la Universidad del Rosario, Lali Peralta, que es socióloga también de esta universidad, magíster en antropología de la Universidad de los Andes y doctorada en humanidades de la Universidad de Concordia. Con ello queremos reflexionar sobre estas audiencias de reconocimiento, como en términos generales lo que ha significado, ya teniendo pues como resultados de lo que nos ha ido brindando. Lali, bienvenida a Capital Político, ¿cómo está? Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Empecemos pues para quienes incluso no lo tienen claro, ¿qué son estas audiencias de reconocimiento y por qué son tan relevantes, han sido relevantes y seguirán siendo relevantes? Bueno, Juan Pablo, es una pregunta muy interesante porque justamente las audiencias de reconocimiento son como una ventana que le permite a la ciudadanía comprender los procedimientos tan particulares y novedosos que se vienen adelantando de manera silenciosa, anónima y confidencial al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz. Estas audiencias llevan después de que la JEP a puerta cerrada ha adelantado procesos de 4 o 5 años en donde la ciudadanía no tenía claro qué era lo que estaba ocurriendo al interior de la JEP. Y estas audiencias son como esa ventana que pone en escena el arduo trabajo que la JEP ha adelantado durante todo este tiempo. Y sobre todo le permite a la ciudadanía en general entender qué significa eso de la justicia transicional restaurativa. Un concepto profundamente novedoso, no solamente en términos académicos, no existe mucha bibliografía sobre el tema, es la JEP la pionera en traer prácticas restaurativas para el tratamiento y la sanción de graves crímenes internacionales. Frente a esta novedad, es difícil terminar de entender lo que implica la justicia restaurativa en este tipo de procesos criminales, y las audiencias son justamente esa ventana que nos permite comprender mejor lo que esto significa. Estas audiencias son, hagamos de cuenta que es un punto de encuentro. Es un momento en donde se encuentran 2 caminos que han ido recorriendo de manera simultánea, pero separada, víctimas y comparecientes. La JEP inicia un trabajo con las víctimas, les permite la entrega de informes, unas acreditaciones por su condición de víctimas. Por otro lado, invita a los comparecientes a rendir versiones individuales, versiones colectivas, ir haciendo aportes progresivos a la verdad, y se van dando como 2 procesos simultáneos que a medida que van avanzando y que van dando muestras de que es posible un encuentro que resulte restaurativo, se diseña esta audiencia de reconocimiento, en donde las 2 partes se encuentran para que se dé un reconocimiento público de las responsabilidades por los crímenes que ocurrieron en el pasado. ¿Qué balance, claro, hablo pues que es un sistema novedoso, pero qué balance hace lo que ha ocurrido hasta este momento? Bueno, este es un balance, yo creo que muy significativo. Aquí, digamos que mucha gente dirá, la JEP lleva 5 años funcionando y no tiene ninguna sentencia en firme. En general, las cortes criminales, dado que deben respetar el debido proceso,
son procesos largos. Uno no puede pedirle a una corte criminal que tenga resultados como, por ejemplo, lo tuvo la Comisión de la Verdad, que en 3 años produjo su informe final. Las cortes criminales toman mucho más tiempo, pero la ventaja que tiene la JEP es que a la JEP no la vamos a juzgar solamente por los resultados, por las sentencias finales que produzca, sino por los procesos que lleven a esos resultados finales y a esas sentencias. Y en ese proceso, estas audiencias de reconocimiento son sumamente importantes. A la fecha, la JEP ha adelantado 4 audiencias de reconocimiento. Una en el macrocaso 01, que es la que es el macrocaso relacionado con el secuestro. Esta ocurrió el año pasado, después de 4 años de estar abierto el proceso. Y en el 03 tenemos 3 grandes audiencias, una para Norte de Santander, otra para Costa Caribe y otra para Casanare. En Norte de Santander comparecieron 10 responsables, en Costa Caribe 15 y en Casanare, que ocurrió esta semana, tuvimos 22 máximos responsables frente a las víctimas, reconociendo responsabilidad de manera fáctica, jurídica y restaurativa de cara a las víctimas. ¿Por qué esto es tan importante? Porque este reconocimiento se da después de que la JEP publica una autodeterminación de hechos y conductas en donde imputa a los máximos responsables por los hechos investigados. Es indispensable que los comparecientes acepten esa imputación que hace la JEP para poder avanzar al reconocimiento que se da en la audiencia. Entonces, vamos que esto es fruto de un proceso larguísimo que ha adelantado la JEP con un universo de comparecientes realmente significativo. A la fecha hay 3.582 miembros de fuerza pública que se han sometido a la JEP. De estos, 703 han aportado versiones a la JEP, y de estos 703, de este universo grande de comparecientes, tenemos los 10 de Norte de Santander, los 15 de Costa Caribe, los 22 de Casanare, identificados como máximos responsables. Estos máximos responsables son los que hemos visto pues en estas audiencias de reconocimiento y serán a los que se les determine su sanción en el Tribunal para la Paz. Entonces, vamos que en estas audiencias hay un cierre de alguna manera de lo que ocurre en la sala de reconocimiento. No es el cierre del proceso, el proceso cierra con lo que ocurra en el tribunal, pero claramente es un cierre de un proceso que la sala de reconocimiento inició hace alrededor de 5 o 4 años, dependiendo del caso que estemos hablando. ¿Qué viene después? Digamos, para las audiencias de reconocimiento en el 01 se han venido adelantando otros procesos regionales. Este caso del 01 arrancó con los jefes del secretariado, es un caso que va de arriba hacia abajo, y ahora va por frentes. ¿Qué ocurre con el 03? El 03 es un caso que arrancó con las bases y va de abajo hacia arriba. Entonces, digamos que lo que ha ido ocurriendo con el 03 es que altos rangos militares se han empezado a involucrar en las audiencias de reconocimiento. Digamos, creo que es otro punto a destacar dentro del proceso. Ahí nos señala que viene después, pero quisiera saber, Lali, también qué pasa antes de una audiencia. Bueno, antes de una audiencia pasan varias cosas, pasan esos 2 caminos simultáneos pero separados que te estaba señalando hace un rato. Veamos en detalle qué ocurre con las víctimas. O sea, alguien que sabe que tiene la condición de víctima, la JEP anuncia que va a abrir un macrocaso en donde ese crimen va a ser analizado. Entonces, la víctima se acredita ante la JEP. Algunas acreditaciones se hacen individuales, otras se hacen colectivas. Algunas víctimas de estas que se acreditaron entregaron informes
con información sumamente valiosa para la jurisdicción. La jurisdicción inició un proceso de contrastación de información y simultáneamente fue escuchando por el otro camino comparecientes, ya sea pues de Fuerza Pública o de FARC, según corresponda el macrocaso. Después de que los comparecientes hacen sus versiones, las víctimas pueden comentar esas versiones voluntarias que han hecho los comparecientes. Entonces se generan audiencias de observación en donde las víctimas expresan, hay una diferencia muy bonita que hace la JEP, en donde especialmente en el 01, ese ha sido un concepto muy interesante, en donde las víctimas expresan dos cosas. Uno, las demandas de verdad, y otro, los reconocimientos de verdad que ellas exigen. Las demandas de verdad es lo que las víctimas no saben y quieren que los comparecientes les expliquen, les esclarezcan. Y los reconocimientos de verdad son cosas que las víctimas ya saben, pero que necesitan que los comparecientes reconozcan como verdaderos, que haya un reconocimiento oficial por parte de ellos, que eso sí ocurrió, que no es un invento de las víctimas, que no es una exageración, que se reconozca el buen nombre, por ejemplo, de las víctimas, y que haya un reconocimiento explícito por parte de los comparecientes. Entonces, en estas audiencias de observación, las víctimas llevan esas demandas y esos reclamos de verdad a los comparecientes. Los comparecientes, a su vez, tienen la posibilidad de responder estos interrogantes y estas observaciones que hacen las víctimas, y con esta información, con todo ese acervo de información que viene de los informes que entregan las víctimas, de las versiones que entregan los comparecientes, de las audiencias de observación, ya la sala propiamente produce el auto de determinación de hechos y conductas. Este auto se remite a los comparecientes, quienes aceptan o no, ahí digamos, ellos pueden decir si aceptan o rechazan lo que se les imputa en el auto de determinación de hechos, y de ahí se inicia toda la preparación para la audiencia de reconocimiento. Se activa, digamos, como todo ese proceso previo para la audiencia de reconocimiento. Pero es un proceso largo, digamos. Una vez los comparecientes han dicho, sí, yo acepto lo que se me imputa en el auto de determinación de hechos y conductas, empieza todo un proceso preparatorio de naturaleza restaurativa. ¿Cuál es la magia, por decirlo así, de lo que ocurre en ese proceso preparatorio? Y yo voy a tomar aquí palabras de los magistrados que son quienes han notado de manera particular estas transformaciones. Muchas veces en las versiones voluntarias los comparecientes siguen con la lógica del sistema adversarial, el de justicia ordinaria. ¿Cuál es esa lógica? Que entre uno menos cuente, mejor le va. Pero cuando estos comparecientes se encuentran con las víctimas en todo ese proceso preparatorio previo a las víctimas y le ponen un rostro concreto al daño que ellos ocasionaron en el pasado y entienden la magnitud de los daños que cometieron, esa lógica de querer justificar, de querer negar, de querer disminuir de alguna manera la gravedad de los hechos cometidos, empieza a cambiar. Y yo creo que esa es la apuesta de este proceso, que al final sí tiende a ser un proceso transformativo, que el compareciente pase de negar y justificar a aceptar y reconocer la gravedad de los hechos que ha cometido. Entonces, todo este proceso restaurativo le apunta a eso, a que justamente el compareciente interiorice, tenga una conciencia clara del daño que cometió, de tal manera que no solamente acepta una imputación, sino que da el paso a reconocer la responsabilidad por esos daños, entendiendo la magnitud del daño que ha cometido. Después de todo este encuentro preparatorio restaurativo, hay unos encuentros privados con víctimas, se sale al público y se pone en escena esta audiencia de reconocimiento, que es lo que los ciudadanos en general estamos viendo
a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Pero eso es, digamos, la ventana que nos deja ver todo lo que ha ocurrido en ese previo, que como te cuento es un proceso largo, complejo, y pues que efectivamente ha demorado alrededor de 4 y 5 años en cada proceso. Y por último, quisiera preguntarle entonces cuáles son los principales desafíos que vienen para la JEP de cara al futuro. Bueno, aquí vienen muchos desafíos. El primer desafío es cómo se articula todo el trabajo restaurativo que se ha hecho al interior de la JEP con lo que viene en el tribunal. ¿Y qué es lo que viene en el tribunal? ¿Qué es lo más grueso? ¿Cuáles van a ser las sanciones restaurativas que estos comparecientes van a recibir? En la JEP, la lógica de la justicia restaurativa no está diseñada para que estos comparecientes, después de reconocer responsabilidad, vayan a la cárcel. No se trata, la justicia restaurativa no se trata de sanciones retributivas o de privación de la libertad. Se trata de unas sanciones restaurativas. La idea existe la figura de los TOARS, trabajos, obras y actividades con carácter reparador y restaurador. El concepto existe, se prevé desde la implementación normativa de los acuerdos, pero no existe todavía la materialización de eso. Y digamos que la dificultad acá es que nadie ha hecho eso. O sea, nadie en el mundo ha pensado en cómo se puede sancionar de manera restaurativa crímenes de guerra internacionales. O sea, estamos hablando de crímenes realmente atroces, crímenes realmente graves. Y lo que está diciendo la JEP es nosotros, el Estado colombiano, puede satisfacer ese estándar que la Corte Penal Internacional reclama para los derechos de las víctimas, ese estándar de derecho a la justicia, ese derecho que tienen las víctimas a justicia, pero de manera restaurativa. Nosotros podemos hacer eso. Esa es la promesa que le ha hecho la JEP, no solamente a los colombianos, sino al mundo. Y por eso esto es un proceso que se sigue desde muchos lugares del mundo, porque la gente quiere saber cómo se cumple esa promesa. Y todavía no es claro cómo va a ocurrir eso, cómo el tribunal finalmente va a materializar esas sanciones restaurativas para crímenes tan grandes. Otro reto muy grande es qué va a ocurrir con ese universo de comparecientes que no son máximos responsables. Yo te decía que tenemos 703 integrantes que han rendido versiones en el macrocaso 03, pero si uno cuenta cuántos han llegado a las audiencias de reconocimiento, tenemos alrededor de 40. Entonces uno se dice, uy, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con los otros 660 comparecientes que no son máximos responsables, pero igual tampoco son amnistiables, porque igual cometieron crímenes de lesa humanidad y crímenes internacionales realmente graves? Entonces, para ellos, digamos que ellos van para la sala de definición de situaciones jurídicas. Es un universo realmente grande y significativo de comparecientes que van por la vía no sancionatoria. Será la sala de definición de situaciones jurídicas que diga cómo van a cumplir ese régimen de condicionalidad. Pero para ellos viene una figura que es la renuncia a la persecución penal. Y de cara a la sociedad, la JEP tiene que lograr explicar cómo esa renuncia a la persecución penal de estos no máximos responsables se aleja y se distancia de lo que en el siglo pasado usamos como amnistías e indultos. O sea, ¿por qué eso es diferente? ¿Por qué estas renuncias a la persecución penal pasan por el reconocimiento del crimen, pasan por contribuciones a verdad, y cómo los beneficios judiciales que ellos van a recibir están condicionados, por eso la idea del régimen de condicionalidad, a sus contribuciones, tanto en verdad como en reparación para las víctimas? Ese es otro universo grande, digamos, que debe ser atendido y un reto gigante que tiene la jurisdicción. Y un último reto ya para cerrar es, digamos, cómo todos estos procesos restaurativos, pues, que son muy selectivos, uno ve un universo realmente pequeño de víctimas en falsos positivos. Nosotros tenemos, la JEP tiene 2.428 víctimas acreditadas, pero pues en las audiencias tenemos grupos de 20 y 30 personas participando.
cuál es el tipo de restauración, cuál es el tipo de voz que va a tener ese otro universo de víctimas que no fue visibilizado, que a través de esa ventana de las audiencias de reconocimiento la ciudadanía no pudo ver, pero que ellas sí reclaman ser vistas, ser escuchadas, ser identificadas, que su rostro también sea visible para la sociedad colombiana. Vamos que ahí también hay un reto muy grande sobre cómo van no solamente a reclamar, a responder a esas demandas de verdad, a esos reconocimientos de verdad de los que hablábamos hace un rato, sino cuál es el tipo de restauración y reparación que esas víctimas van a tener en el escenario de estos procesos de justicia transicional restaurativa. Lali, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Político y por mostrarnos como el panorama más amplio, ¿no? Que muchas veces se pierde entre las noticias más específicas de lo que va haciendo la JEP y en las discusiones más cotidianas de lo que va arrojando la JEP, pero sí creo que es importante recordar como la apuesta que se está haciendo en su marco más amplio. Juan Pablo, muchísimas gracias por la invitación. Realmente creo que es un tema muy nuevo que implica, digamos, un esfuerzo por parte de toda la sociedad, no solo de la JEP, de hacer pedagogía, de contar, de explicar, para que la gente termine de entender qué es lo que está ocurriendo al interior de la JEP. Absolutamente. Muchas gracias. Con todo gusto, Juan Pablo. La licitación por 600.000 millones para la elaboración de pasaportes en el país fue declarado desierto por la Cancillería. El actual proveedor anunció que sus servicios van hasta el próximo 2 de octubre, lo cual derivó en el temor de una posible escasez de pasaportes. Y mientras el canciller Álvaro Leiva culmina en Estados Unidos su agenda en la Asamblea General de la ONU, se ha hecho un llamado a la calma, aunque tampoco es un llamado que haya calado mucho. Vamos a entender cuál es este meollo y lo vamos a hacer de la mano de la periodista del Espectador, Laura Catalina Peralta, que le ha hecho seguimiento a este caso. Laura, bienvenida a Capital Político, ¿cómo está? Hola Juan Pablo, muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues muy dispuesta acá de la mano ir desenvolviendo un poco todo este lío de los pasaportes. Ok, empecemos como por la pregunta quizás esencial, no sé, ¿por qué se declaró desierto este contrato o esta licitación? Bueno, esta licitación abrió en mayo, la Cancillería abrió esta licitación como el 24 de mayo, si no estoy mal, y fueron 7 empresas las que buscaban ganarse este contrato por 600.000 millones para la elaboración, la distribución y la personalización de pasaportes. Sin embargo, cuando sale las condiciones en el pliego de condiciones, las empresas empiezan a ver que hay unas que son un poco difíciles de cumplir y dicen ellas que había un presunto favorecimiento hacia una empresa o una firma que tiene en este momento el contrato vigente, es decir, es el actual proveedor y su nombre es Thomas Gregg & Sons. No sé, pues quizá algunas de las personas que están en este momento escuchando han oído de este nombre de Thomas Gregg & Sons porque ha tenido muchos contratos con el Estado, ha tenido contratos con la Registraduría, con Cancillería, con Migración Colombia. Entonces, estas empresas empiezan a salir una a una de este proceso de licitación porque dicen, me es imposible competir y por ende me salgo, entre esas cosas por los tiempos, por las muestras que piden, entonces van saliendo todas. Se genera un gran ruido porque se empieza a hablar cada vez más de un favorecimiento, de un supuesto favorecimiento a Thomas Gregg, tanto que este ruido llega al oído del presidente Gustavo Petro, quien dicen le pidió exclusivamente al canciller Álvaro Leiva que pensara muy bien la decisión para tomar, y Álvaro Leiva termina por suspender 2 veces este contrato y ya cuando lo asume nuevamente dice que declara desierta la licitación, no porque el único oferente que estaba participando no cumpliera las condiciones, porque las cumplía todas y de hecho obtuvo un puntaje de 1.000 sobre los 1.000 puntos disponibles o posibles, sino para garantizar la libre competencia de todos los oferentes. Entonces se declara desierta y dicen que más adelante van a abrir una nueva licitación. ¿En qué se basan estas afirmaciones de lo que podría estar pasando de favorecimiento a Thomas Gregg & Sons? Y sabemos a qué tipo de garantías concretas se están refiriendo que no se estarían cumpliendo pues a la hora de
hacer la licitación en sí. Sí, son 6 empresas, aparte de Thomas Gregg, las que querían ganarse este contrato y que, como le digo, fueron saliendo poco a poco de este concurso por ganarse este contrato. Y ellas argumentaban varios puntos. Uno era el tiempo para entrar a operar, o sea, para entrar a implementar después de adjudicado el contrato. Lo que decían las empresas y los representantes pues, de estas empresas era que el tiempo era muy reducido para ya hacer el empalme con Thomas Gregg, que es el actual proveedor, y empezar a elaborar los pasaportes. Hablaban de un tiempo de 2 meses, que para ellos era insuficiente, y que además de no cumplirse este tiempo, se imponían multas que luego les iban a ser descontados pues, en el pago total del contrato. Esta era una de las razones por las que decían, esta condición únicamente la puede cumplir el actual proveedor, que es el que ya maneja todo el tema y el que tiene el contrato en este momento. El otro aspecto que ellos mencionaban era la entrega de unas muestras en un reducido tiempo. La Cancillería en el pliego de condiciones pedía un total de 11 muestras de pasaportes, pero tenía que tener los mismos colores, el mismo hilo con el que es bordado el pasaporte, el mismo material, absolutamente todo el mismo holograma y en un tiempo muy reducido de entrega. Entonces lo que decían los otros oferentes era que en la sola petición o sí, a la hora de pedir los insumos en distintos países y a la hora de diseñarlos se llevaban más tiempo del que requerían y el que pedía la Cancillería. Entonces de nuevo decían que esto estaba favoreciendo a Thomas Gregg Sons porque son quienes ya tienen todos los insumos, los que tienen los diseños, los que tienen los hologramas. Y hay que destacar que es algo que no solo surgió ahora en el 2023, sino que en el anterior contrato del 2019 también se venían diciendo estas condiciones y estos rumores de una presunta inclinación a favor de Thomas Gregg del contrato. Ok, quisiera que me respondiera también por qué es importante que sean varios los candidatos que se mandan a esta licitación. Hago referencia, por ejemplo, escribió una columna en El Espectador de opinión María Ángela Holguín, que fue canciller, elogiando un poco la labor que ha hecho esta empresa y que no entendía por qué alguien que cumplía pues y que había hecho el pasaporte colombiano uno muy seguro, con una validez internacional pues importante, que estuviera ahorita como metida en este meollo. Pero entonces surge igual esta duda, ¿por qué igual es importante que en esa licitación entren más empresas a participar? Bueno, esto es algo que ha venido diciendo el mismo presidente Gustavo Petro. Él hace unos días nada más sacó un trino en X, antes Twitter, en el que decía que en su gobierno no iba a haber un solo contrato, una sola licitación con un solo oferente y decía que el hecho de que haya un solo oferente en un contrato es muestra de corrupción, según él. Sin embargo, pues también hay que decir que la ley colombiana no prohíbe este tipo de contratos. O sea, la ley colombiana sí dice que es necesario garantizar una libre competencia y que estén todas las bases para esto, pero si no hay contrato, si no hay oferentes con los suficientes requisitos para esto, está totalmente permitido que sea un solo proponente el que llegue al final de una licitación. Pero, pues, como digo, el mismo presidente fue el que dijo que se necesitaba como estas condiciones para garantizar que al final de una licitación lleguen más de 2 oferentes y también es lo que dicen los anteriores empresas que querían ganarse este concurso, entre otras cosas, para que no se monopolice, por ejemplo, el negocio. Eh, y ya lo que decía la ex canciller era que quizá disminuir las exigencias de un contrato para que entren otros oferentes, pues reducía el trabajo que se ha ganado, pues que Colombia ha avanzado ya en varios años. Por ejemplo, decía la Cancillería también, la elaboración y el trámite del pasaporte en Colombia es uno de los más rápidos en el mundo. 48 horas se demora desde que se solicita hasta su entrega. Pero como digo, ahí hay 2 puntos y hay 2 opiniones muy encontradas. ¿Y qué dice Thomas Gregg Sons, pues el actual proveedor y el único oferente de la propuesta? Porque además tengo entendido que incluso se ha llegado como a tantear la posibilidad de una demanda.
Sí, bueno, primero hay que decir que Thomas Grekenson es una firma muy diplomática y que ha hablado poco a los medios. Entonces, lo que hemos podido constatar los medios es como realmente poco y no de manera oficial, porque como digo, han sido un poco apartados de la comunicación de los medios, pero lo que dicen fuentes cercanas a ellos es que ellos llevan un proceso muy limpio, muy cumplido, que no han tenido pues ningún escándalo, según ellos, de incumplimientos o de corrupción en estas licitaciones y específicamente en la elaboración de los pasaportes. Entonces, el representante de Thomas Grekenson en la última audiencia, cuando declaran desierta la licitación, él dice que a partir del 2 de octubre, pues no va a haber pasaportes porque ese día termina el contrato de ellos. Y también presentan un recurso de reposición a la decisión del canciller, pero esta no es aceptada. Y sí, en efecto, están analizando si demandan o no a Colombia por la decisión, porque dicen que se vulneraron los derechos y se violaron los derechos de la contratación estatal. Entonces están estudiando si denuncian hasta por 100.000 millones de pesos al Estado colombiano por esta decisión del canciller Álvaro Leiva. Y en este momento, bueno, usted ya mencionaba como algunos puntos, pero entonces, ¿cuál es el camino? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer? ¿Vale la pena prender las alarmas, no? O el llamado a la calma, pues, si viene al lugar? Y, y también, un poco obvio, pero porque también es muy urgente, pues, darle solución a esto. Pues el 13 de septiembre, cuando el canciller Álvaro Leiva declara desierta la licitación, después también se declara una urgencia manifiesta, es decir, se está pensando en una contratación directa a una empresa para que tome el negocio de la elaboración de los pasaportes a partir del 2 de octubre, cuando termina Thomas Gregg Sons. Esto, por supuesto, no deja esta firma por fuera, porque incluso dicen que la contratación directa a esta empresa es como lo más viable y lo que uno se podría estar esperando que suceda. Pero pues están también otras empresas esperando como cuáles son las condiciones de esta contratación directa para saber si participan o no. Entre esas la empresa Cadena, que también ha estado participando y que también salió de este concurso de la licitación al no encontrar garantías de libre participación. Entonces es el camino por ahora, se está a la espera de las condiciones de la Cancillería y de una contratación directa. Desde Thomas Gregg Sons dicen también que tienen un respaldo de 300.000 pasaportes para cualquier emergencia, pero claro, el tiempo es corto, estamos hablando de menos de 2 semanas para que el contrato de ellos termine y no está de más uno estar preocupándose por quizá una escasez o algún problema, una crisis, algo en la elaboración de los pasaportes, es decir, que no continúe exactamente como ha venido hasta ahora. Cancillería dice que no, Cancillería dice que está todo bajo control y que tienen todos los insumos para garantizar que esta situación no se presente, pero es que las mismas empresas que están participando han venido diciendo que sí hay un riesgo, y no solo las empresas, sino también entidades como la Defensoría, que ha manifestado que si no se soluciona prontamente esto, se podría entrar a vulnerar el derecho que tienen los colombianos y que tenemos los colombianos de circular libremente. Y la Procuraduría también lo ha manifestado, no solo ha criticado las 2 suspensiones de este proceso por decisión de Álvaro Leiva, sino que también ha venido alertando de una posible escasez de pasaportes. Entonces, pues lo dirá el tiempo, pero las alertas están. Incluso hay como llamados a la ciudadanía, ¿no? Como de quiénes deben priorizar en este momento la pedida de pasaportes para que no salga todo el mundo a pedirlos bajo esta posibilidad de que hay una carencia de la producción del documento, ¿no? Claro, es que eso es lo que uno se pregunta, digo yo. Si todo está bajo control, porque el llamado de la Secretaría también ha sido, todo está bajo control, pero por favor no saquen el pasaporte, no tiene que viajar. Entonces, sí, esa es más o menos la dinámica que están llevando pues, en este momento, de decir, el pasaporte es un documento importante únicamente si usted va a viajar o si tiene algún pendiente en un trámite de visado.
Entonces, pues, no sé, uno queda ahí con la duda de si es que lo están intentando manejar todo muy tranquilamente, pero realmente están preocupados, porque incluso el espectador ha podido hablar con algunas de las personas que trabajan en Cancillería y ellas, por supuesto, off the record, han dicho que sí estaban preocupadas por esto y que sí ha habido un incremento en las filas en varias ciudades, en las oficinas de pasaporte, y que están preocupadas por una sobrecarga laboral, que también mencionan, no es algo nuevo, y también entre esas críticas que hacen, le hacen una al canciller Álvaro Leiva diciendo que no hay conexión entre la dirección, el líder y su equipo técnico en general. Claro, y se habla de eso, ¿no? También de un problema de comunicación. Sí, y no solamente en el caso de los pasaportes, sino también en el manejo de las relaciones bilaterales, de que tanto el canciller Álvaro Leiva está liderando completamente y está demostrando pues sus capacidades, porque pues por supuesto nadie duda de ellas, pero sí hay varios llamados y varias críticas de que falta algo, falta liderazgo. Pues Laura, muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Político. Le estaremos haciendo seguimiento a esta noticia y pues ojalá esos, esas sospechas de quedarnos sin esa producción de pasaporte no se conviertan en una realidad. Sí, Juan Pablo, muchas gracias a usted por la invitación y creo que también pues el llamado es también a la ciudadanía para que estén informándose bien, para que estén al tanto de todo lo que está pasando en Cancillería, y no está de más también replicar el llamado pues que hace Cancillería de realmente pues estamos viviendo un tiempo quizá un poco complejo, entonces si no necesitan viajar y no tienen pendiente un trámite de visa, pues puede esperar quizá un poco para sacar esto. Yo no creo que nos vayamos a quedar sin pasaportes, pero como le digo, las alertas están y esperemos que el gobierno sea capaz de actuar rápidamente y con la necesidad que se ve. Muchas gracias. Y entramos en nuestro último bloque, que más que un bloque es parte de una entrevista de un especial que estaremos publicando. Se trata de una publicación de Justicia titulada Ontologías indígenas en el derecho internacional, reconocimiento, cosmologías territoriales y feminismos comunitarios en América Latina. En palabras de este Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, abro comillas, esta publicación se trata de un tejido de diferentes voces, experiencias y reflexiones que permite comprender cómo los movimientos indígenas han reapropiado los dispositivos de dominación, construyendo resistencias fundamentadas en sus cosmologías. Es una apuesta de diálogo intercultural que tiene como propósito visibilizar la relevancia de los movimientos indígenas y contribuir a develar los alcances sociales, jurídicos, ontológicos y epistémicos de sus luchas en América Latina. Reflexionan sobre las estrategias y formas con las que los pueblos indígenas han enfrentado las presunciones de imparcialidad que proclama el derecho internacional. La cosa suena profunda, compleja, pero para que entendamos mejor de qué se trata esta publicación, sus objetivos, sus alcances o los alcances que quiere tener, estamos con Paulo Illich Baca, subdirector de Justicia, que recibió su doctorado en estudios sociojurídicos de la Universidad de Kent en el Reino Unido y fue investigador postdoctoral del Consejo Europeo de Investigación en la Universidad Carlos III de Madrid. Pablo dirigió la línea de justicia étnico-racial de Justicia, fue analista de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y coordinador del programa de agua dulce de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AILA. Esto por mencionar solo una parte de su largo recorrido académico. Pablo, ¿cómo está? Bienvenido a Capital Político y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder hablar con ustedes el día de hoy y estoy muy agradecido por la deferencia de que podamos hablar sobre este libro. Pablo, quisiera saber sobre cómo surge esta investigación, cuáles son los objetivos que en cierta medida pues mencionaba en esta introducción, pero sobre todo, ¿por qué consideran importante poner esta discusión sobre la mesa? Juan Pablo, esta es una investigación de largo aliento que yo inicio aproximadamente en el año 2014, cuando empecé mis estudios de doctorado.
y la idea de fondo de esa investigación es esta idea de indigenizar el derecho y de indigenizar el derecho internacional, que es una idea, digamos, que tiene que ver con lo siguiente. Si uno analiza la historia del movimiento indígena en América Latina, pero también más allá de América Latina, lo que uno encuentra es que los pueblos indígenas han sido muy generosos para acercarse y para aprender del derecho no indígena, es decir, del derecho internacional, del derecho de los derechos humanos, del derecho constitucional. Y muestra de ello, pues está que en muchos países, en los procesos de constitucionalización del derecho, los pueblos indígenas han jugado un rol muy importante. Si pensamos, digamos, en el caso de Colombia, en la Constitución de 1991, si pensamos en el caso de la Constitución de Ecuador, o más recientemente en el caso de la Constitución de Bolivia, pues encontramos que los pueblos indígenas han tenido la versatilidad para acercarse al derecho no indígena y han tenido también el talante para reapropiar estos derechos que no son propios en sus luchas cotidianas y en las luchas, digamos, que están en cabeza de sus movimientos sociales. Entonces, la idea de indigenizar el derecho es hacer lo mismo que los pueblos indígenas han hecho con el derecho occidental, por llamarlo de alguna manera, y que los abogados occidentales y los antropólogos occidentales seamos capaces de tomarnos en serio sus cosmologías, su derecho propio, para transformar las matrices etnocéntricas, antropocéntricas y patriarcales que han estado presentes, digamos, como en la configuración de algunas partes y algunas ramas del derecho occidental. Y entonces, fruto de esa investigación, nace la idea de hacer este libro en diálogo con autores de diversas latitudes y incluyendo muchas voces indígenas en un diálogo intercultural que pretende, sobre todo, digamos, tender puentes entre el mundo indígena y el mundo no indígena, que es otra, digamos, de las apuestas de este concepto de indigenizar el derecho internacional, la posibilidad de hacer diálogos multiculturales entre los dos mundos. Pablo, ¿cómo ha sido esa visión frente al movimiento indígena latinoamericano desde el derecho internacional? ¿No? ¿Qué antecedentes son clave para entender la manera como se construye esta relación y qué la caracteriza? Ustedes mencionan, digamos, unos lastres colonialistas muy marcados. Sí, en efecto, mira que la relación, digamos, entre los pueblos indígenas y el derecho internacional tiene lastres coloniales desde sus inicios, porque de alguna manera, digamos, la configuración del orden jurídico internacional es producto del proceso de colonización en las Américas. Los primeros debates de derecho internacional están, digamos, en los debates, por ejemplo, sobre si las Américas tenían propietario o no tenían propietario, y luego sobre si los indígenas tenían o no tenían alma. Había un cruce también, digamos, entre derecho internacional y teología, y ahí están como los primeros grandes debates de derecho internacional, el debate de las Casas y Francisco de Victoria, por ejemplo. Y entonces es indudable, digamos, que el rol que jugó el derecho en el proceso de colonización, igual que la antropología, pues fue muy importante para consolidar el proyecto imperial, por decirlo de alguna manera, digamos, de expoliación y de genocidio físico y cultural de los pueblos que habitaban y que habitan el continente americano. Y esos lastres, digamos, de una u otra forma, aparecen también en el presente. El primer convenio de derecho internacional que reconoció los derechos de los pueblos indígenas, convenio 107 de 1957 de la Organización Internacional del Trabajo, era abiertamente colonial y integracionista.
Incluso, digamos, pues ese convenio se ratificó en una época en la que Europa todavía tenía colonias en África. Y entonces, pues estoy hablando, digamos, de apenas unas cuantas décadas. 1957 tampoco está tan atrás. Y producto de ese convenio, los pueblos indígenas empiezan a movilizar en América Latina y en el sur global para transformar el convenio, y logran la ratificación del convenio 169 de 1989, que, entre otras cosas, digamos, reconoce el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, es decir, que deben ser consultados cuando una decisión les pueda afectar de manera negativa o positiva. Y ahí el movimiento indígena de América Latina jugó un rol muy importante, con apoyo también no indígena. Curiosamente, digamos, la representación de Colombia en la firma de ese tratado estuvo en cabeza de un no indígena, pero que con el corazón ha estado comprometido con el mundo indígena, que es Martín von Hildebrand, el presidente de la Fundación Amazonas. Perfecto, Pablo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Político y espero pues que sigamos reflexionando sobre estas temáticas. Muchas gracias, Juan Pablo. Ha sido un placer. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, que tiene no solamente este podcast, sino muchos otros, pueden ustedes encontrar el resto de contenidos si buscan Capital Sonoro en todas las plataformas en las cuales ustedes escuchen podcast. Recuerden que todo lo que se hace aquí en Capital Sonoro se hace gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista investigador Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que tenemos un podcast noticioso que sale todos los días en la tarde. Ahora un podcast es uno de los muchos formatos en los cuales se difracta, se divide y se expande el sistema noticioso del sistema de comunicación pública Capital, que se llama Ahora, y ustedes pueden encontrar todos los contenidos, incluyendo por supuesto nuestro podcast, a donde sea que miren y en donde sea que se encuentren. Pueden suscribirse también al boletín de noticias diario que va a llegar a su correo electrónico. De la misma manera, recuerden que esto es comunicación pública, es decir, nosotros no necesitamos ningún tipo de suscripción o no necesitamos financiamiento de nadie. Muchas gracias por pensarlo. Lo que sí es, ya que la plata se la va a dar a un proyecto independiente que en realidad lo necesita, a nosotros lo que nos puede dar es un empujoncito con la difusión, ayudarnos a recomendarnos en sus chats familiares y de amigos, en sus redes sociales, pegar el enlace, y si la plataforma en la cual usted escucha Capital Político y cualquier otro podcast que nosotros tengamos tiene la posibilidad de calificar, por favor denos una calificación. Ojalá buena, siempre y cuando le nazca. Muchísimas gracias por su audiencia y nos oímos en el próximo episodio. Hasta luego. Capital Sonoro.